empezar todos lo- todas las cápsulas porque nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, bueno, en las manos de Dios, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender, que nos ayude a explicar, que nos ayude a profundizar en lo que Él nos dice, y a que entendamos su amor y cada vez lo amemos nosotros más también a Él. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. 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 Claro que aquí no dice amén, pero pues a mí me gusta decirlo. En fin, ya estamos ahora sí conectados. Vamos en la clase de hoy, la cápsula de hoy, se titula Introducción a los Evangelios. Pero primero, pues vamos a saber que, bueno, a recordar, porque son cosas que seguramente sabemos o que tenemos idea, pero quizás no lo sepamos expresar. Evangelio, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Es una palabra griega y quiere decir buena nueva, buena noticia. Buena noticia en griego, eso es lo que dice la palabra evangelio. No es una palabra de origen cristiano. Ya el imperio grecorromano utilizaba la palabra evangelio para cuando se trataba de algún anuncio importante, un anuncio, pero que de veras fuera importante, como un anuncio del emperador, por ejemplo, y siempre traía alegría porque todas las consecuencias que traía ese mensaje del emperador era algo agradable, afectaba a todos y afectaba a todos. Eso, el evangelio era un anuncio que afectaba a todos. Ahora, pronto los cristianos, ya siendo cristianos, comenzaron a utilizar esta palabra para referirse al mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, el mensaje que había traído él, persona, pues era el llamado evangelio, pero también se le llamó evangelio al mismo Jesús, porque Jesús es la buena noticia de Dios. Jesús es la buena noticia de Dios y entonces evangelio se le decía al mensaje de Jesús, pero también a la persona de Jesús. Era entonces tanto el mensaje como el mensajero que se llamaban igual. Era Marcos, por ejemplo, aquí en lo que les voy a leer una cita, nos hace, bueno, es claro ver que tanto a Jesús como al mensaje los llama igual. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Jesús está diciendo que Él y la buena noticia son el Evangelio y quien crea en Él y en esa buena noticia se salvará. Eso nos lo dice Marcos. Ahora, cuando el mensaje fue puesto por escrito, ya esta palabra en singular, Evangelio, se fue convirtiendo en plural. Fueron los evangelios, dado que al ponerlo por escritos, lo pusieron por escrito 4 diferentes personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces ya se llamó evangelios. Y por eso nuestra cápsula se llama Introducción a los Evangelios, aunque en realidad evangelio solo hay uno. El evangelio solo hay uno, es solo una buena noticia, Jesús, pero relatado por 4 diferentes personas y por eso son los evangelios. El, la, es, a los cuatro evangelistas tratan de la misma buena noticia de salvación y memoria de Jesús,
pero vista y vivida desde distintos ángulos, desde distintas comunidades, bueno, para diferentes comunidades cristianas. Y por lo tanto, los escritos bueno, tienen sus diferencias. En realidad son la misma buena noticia, pero cada uno les imprimió su propia forma de ser, su forma propia de escribir, su propia concepción de la fe, y su interés según las necesidades de las personas a las que les escribían. Ahora, ¿cuál es el género literario de los evangelios? No se puede decir que tenga un género literario específico. Tiene relatos que son históricos. Los relatos son históricos, los milagros son históricos, la vida de Jesús es histórico, pero no es un género literario histórico, no es historia propiamente. Es muy difícil poder encuadrar en qué estilo literario es, porque se está tratando de una persona que es hombre, pero es también el Hijo de Dios. Es una persona que murió, pero que resucitó. Entonces, en esa historia, esos relatos están hablando de algo trascendente, de algo que fue sucediendo en la historia, en la vida, en la realidad, pero que trasciende, que al resucitar ya está en otra dimensión, pero vive, Jesús vive. Entonces, por eso no se está hablando de la misión o de la vida de alguien que murió, ¿no? Porque resucitó. Entonces, son palabras vivas, es palabra viva de Dios. Jesús vive y constantemente está con nosotros y Él nos está enseñando y nos está manifestando quién es Él. Por lo tanto, es un evangelio vivo, constante, permanente. Por eso no se puede catalogar como unos libros o un libro histórico. Ahora, ¿con qué fin se escribieron los evangelios? ¿Con qué fin se escribieron? Nos lo dice Juan, el Evangelio de San Juan, muy claramente al final de su Evangelio. En el capítulo 20, versículo 19, nos dice para qué se escribió el Evangelio. Dice así: estas palabras, estos escritos, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos para que creamos en Jesús, para que creamos en ese Cristo, en ese Jesús que es Mesías, que es Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Para eso es que se escribieron los evangelios. Ahora, hay que hay que leer y meditar los evangelios, no solamente recordando el pasado, sino hay que entrar en la realidad salvadora de un presente que nos hace vivir en esperanza las realidades prometidas del futuro. Es por eso tan importante leer los evangelios, pues no de corridito, sino contemplativamente, meditando en ellos, poniendo mucha atención, porque nos están hablando de la salvación, nos están hablando de pues de que ya tenemos en este momento, en esperanza, las realidades prometidas del futuro, es decir, la vida eterna. Ese es el sentido, bueno, esa es la manera en que hemos de leer y estudiar los evangelios.
Los evangelios fueron escritos para ser leídos y proclamados en las liturgias, es decir, en las sesiones de alabanza a Dios, de culto a Dios, pero también en las asambleas de oración de los creyentes. Entonces, los evangelios, ahí era la utilidad que tenían. Bueno, para eso se escribieron, para ser anunciados a todos los hombres y mujeres de todas las razas. En un principio, el evangelio se proclamaba oralmente, nada más. Los que habían sido testigos de la vida de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su muerte y de su resurrección, comenzaron hablándolo, lo ofrecían a todos en forma oral. En ese entonces, la cultura oral eh, era muy válida porque se utilizaba mucho la memoria. Era importante la memoria y todos memorizaban e iban pasando la voz de lo que iban anunciando. Entonces, en un principio, pues no sintieron la necesidad de escribir nada, porque además en un principio pensaban que el fin del mundo, que la segunda venida de Jesús iba a ser ya muy próxima. Entonces comenzaban anunciando la buena nueva de Jesús, pero sin preocuparse más que de su memoria y de estarla platicando a todos. A todos quiere decir de veras a dónde iban, porque los judíos tuvieron que salir de Jerusalén, se fueron a diferentes lugares y a todos esos lados llevaban su anuncio. Todos los que fueron testigos de Jesús transmitían y difundían esa buena noticia. Ahora, bueno, esa buena noticia la anunciaban para ayuda de todos, porque había personas que daban catequesis, había personas que predicaban, había personas que participaban en la fracción del pan. Para todo eso era que se predicaba y se mencionaban todo eso que habían memorizado de la vida de Jesús. Ahora, Te llegó el momento, congelaste. me congelé, ¿ya? Ay, bueno, a mí sí, que es la segunda vez que te congelas. Ay, Dios, pues mira que estoy en el Wi-Fi mejorcito de aquí de mi casa, pero espero que ya no. En fin. Les digo, llegó el momento en que fue necesario ponerlo por escrito. Se vio la necesidad de ponerlo por escrito y lo pusieron por escrito en arameo y en hebreo, que eran las lenguas de entonces. El hebreo era lo que se hablaba antiguamente, digamos, anteriormente. Luego ya después de los persas comenzaron a hablar el arameo, pero entonces hablaban los dos, el hebreo y el arameo. Pero el hebreo había sido la lengua del Antiguo Testamento, entonces todo lo tenían en hebreo en general. Pero también escribieron en arameo, escribieron en hebreo y arameo para las personas, porque eran las lenguas locales de ese entonces. Y escribieron los principales dichos y hechos de Jesús. Todo lo que había dicho Jesús, lo que había hecho Jesús, lo que había enseñado Jesús, fue lo que se empezó a escribir. Era necesario también porque las comunidades cristianas fueron aumentando de tamaño, fueron incrementándose y además siendo más comunidades. Entonces había que llevar el mensaje del Evangelio a todas ellas. Nacieron entonces los primeros documentos escritos. Los primeros documentos escritos escribían lo principal de Jesús, que era su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo primero que escribieron.
Además de que eso fue lo primero que se me va la palabra, que proclamaban, primero oralmente, sí, era eso. También fue lo primero que escribieron, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero también hicieron muchas, ¿cómo se llaman? Resúmenes y colecciones de las parábolas de Jesús. Entonces había la colección de parábolas de Jesús, la colección de milagros de Jesús, la colección de enseñanzas de Jesús. Todo eso estaba escrito, ya fueron escribiéndolo y pues cuando menos pues ya ordenándolo. Ahora, hubo una rápida difusión del cristianismo. En un principio fue bárbaro, fue rapidísimo. Las iglesias se multiplicaron y había muchísimos cristianos por todos lados. Ahora, como el lenguaje general de todos los lugares en ese entonces del Imperio Romano era el griego. Bueno, curiosamente, ¿verdad? Es Imperio Romano, pero la lengua que se hablaba era el griego. Entonces hubo necesidad de traducir todos esos escritos del hebreo y del arameo al griego. Entonces escribieron en griego. Ya los evangelistas, a la hora de estar redactando sus evangelios, los escribieron en griego. Fue difícil, realmente fue una labor impresionante, en donde tuvieron que tener muchísima inspiración del Espíritu Santo, muchísimo empuje, muchísima fe para estar redactando en una lengua que no era la suya. Claro, la sabían, pero al no ser su lengua madre era más difícil. Entonces lo redactaron en griego. Los evangelios son relatos en griego. El único que sí sabía griego era Lucas, porque Lucas era griego, esa era su lengua madre, y se nota cómo el Evangelio de San Lucas tiene un lenguaje muy, muy bueno, domina el griego, en cambio que los otros tres evangelistas no, pero todos lo escribieron en griego por la necesidad. Había que adaptarse y, como decimos ahora, inculturar el Evangelio, inculturar todas esas palabras de Jesús que se conocían en arameo y en hebreo. Bueno, ahora inculturizarlos en el medio en el que vivían, que era pues el idioma griego, porque era el imperio griego. Ahora, estos evangelistas no fueron solamente recopiladores de datos, de escritos, de manuscritos aquí y allá, de apuntitos aquí y allá. No fueron únicamente eso, sino que fueron verdaderos autores de ese mensaje de Jesús, de esa buena nueva de Jesús. Fueron verdaderos autores inspirados por el Espíritu Santo que tuvieron que esforzarse mucho, que estudiar mucho, que buscar en diferentes escritos todo lo que querían ir relatando. Dejaron, por supuesto, sus características, como les decía antes, allí cómo era su fe, cómo era su forma de ser, cómo era su educación y también cómo eran las personas a las que se referían, a las personas a las que les comunicaban todos estos este mensaje de la buena nueva. Era difícil porque las personas venían o vivían, o el mensaje iba a personas que vivían en muy diferentes regiones. No, ya no estaban en Jerusalén, ya no eran de Palestina, eran personas que vivían en Grecia, en lo que ahora es Turquía, en África, en diferentes lugares que entonces había que adaptar, enculturizar el mensaje
según según cada evangelista a quién le escribió. Estaban separados las personas, las iglesias, no solo por la geografía, sino por el tiempo, puesto que el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos y fue entre los años 64, 70, bueno, entre 65, pongamos años 65, San Marcos. Y San Juan, que fue el último, pues fue en el año 90, 100, así que fueron muchos decenios. Fue mucho tiempo. Nosotros ahorita podemos decir, ay, bueno, ¿qué tanto es del 65 al 100? Pero suceden muchas cosas, cambian muchas idiosincrasias, cambian muchas costumbres, cambia la cultura, cambia hasta el idioma, las palabras que se utilizaban en un tiempo y ahora no se utilizan, ahora se utilizan otras o se utilizan en otro sentido. Y todo eso va variando, va cambiando. Por lo tanto, el trabajo que realizaron los evangelistas fue grandioso. Ahora, los evangelios sinópticos. El término sinóptico, en griego también, significa visión de conjunto. Porque tenemos 3 evangelios que se llaman sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan se toma aparte porque sí es muy diferente. Pero bueno, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, esos evangelios sí se pueden mirar de un solo golpe, tienen tal parecido que se distinguen claramente del Evangelio de San Juan. Los 3 evangelios sinópticos tienen mucho parecido, tienen muchos relatos comunes, pero muchos. Pues se pueden poner así en 3 filas, en 3 hileras y comparar lo que dice uno, como lo dice el otro y como lo dice el otro, dado su propia personalidad, ¿verdad? Pero sí, los 3 se parecen mucho y difieren del de San Juan. Por eso se llaman evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, entre los biblistas existe el llamado problema de los sinópticos, la cuestión sinóptica, porque ya que tienen sus 3 evangelios sinópticos que se parecen mucho, que se pueden comparar, para ellos, para los biblistas, los estudiosos que van versículo por versículo, les cuesta mucho trabajo encontrar de qué fuentes fueron sacando los evangelistas para armar ordenadamente y coherentemente cada uno su evangelio. Porque hubo diversas fuentes, es decir, de dónde sacaron los informes que iban a poner en el Evangelio. Pues lo sacaron, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, de las enseñanzas que recibió de San Pedro, porque San Marcos, llamado Juan Marcos, fue discípulo de Pedro. Entonces, todo lo que Pedro le platicaba acerca de Jesús, pues San Marcos lo apuntaba. Entonces, una de sus fuentes de Marcos es esa, las enseñanzas de Pedro. Pero, bueno, es que les voy a poner aquí mejor el cuadrito para poder explicar, porque si no, no vamos a entender nada. Espérenme un segundo. Es este. Bueno, es que no quisiera hacerlo más grande, porque si lo hago más grande ya pierdo la totalidad. Pero ojalá que se pueda ver. Si no, me dicen y si lo hago más grande y nos vamos por partes. Pero en fin, esta es la síntesis sobre los evangelios sinópticos. A partir del año 30 comenzaron las tradiciones orales, es decir, muere Jesús en el año 30 y comienza la predicación oral,
Por lo tanto, las tradiciones. A mí me dijo fulanito tal cosa, por acá están diciendo lo mismo, pero lo está diciendo ahora sutanito y aquí perenganito. En fin, son las tradiciones orales que pronto se consignan por escrito. Comenzaron a ver los predicadores, los apóstoles, pues que se hacían grandes, que se hacían viejos y que corrían el peligro de ser apresados y de morir. Y entonces, ¿qué iba a pasar con toda la predicación? ¿Qué iba a pasar con todo el evangelio? Entonces, por eso decidieron escribirlo. Empezaron a escribirlo y entonces tenemos la tradición escrita. Tradición viene de testigos, o sea, los testigos orales lo que dijeron. Aquí los testigos también lo que escribieron. Ahora, ¿de dónde sacaron lo que escribieron? ¿De dónde procede? Bueno, existía un evangelio original de Mateo, escrito en arameo, que después fue traducido a varias traducciones en griego, pero era un Mateo, ¿cómo se llama? Un primitivo Mateo en arameo, que era más o menos del año 40 al 50. Era una serie de escritos, ¿verdad? De Mateo. Ahora, había además una fuente suplementaria, también escrita en arameo. Esa fuente suplementaria se llamó la fuente Q. Q, porque Q en alemán es fuente. Y entonces, para no decir la fuente suplementaria, nada más decimos la fuente Q. Y la fuente Q no está aquí escrito, pero es esta fuente suplementaria escrita en arameo también entre los años 40 y 50, que también esta fuente suplementaria fue traducida al griego. Ahora, tenemos el primer evangelio que se escribió, es el de Marcos, aquí lo tengo en el centro, Marcos, en el año 64. Fue el primer evangelio que se escribió, pero ¿en qué se basó Marcos? Pues se basó en las enseñanzas de Pedro, por eso aquí dice Pedro, pues voy a ver si lo puedo hacer crecer un poquito. El Evangelio de Marcos en el año 64 se basó en las enseñanzas de Pedro, pero también en del Mateo arameo. Tomó escritos del Mateo arameo y tomó escritos de la fuente suplementaria, más lo que Pedro le enseñó, y así formó su evangelio, el evangelio más corto de los tres. Bueno, luego fue el evangelio de Lucas. Lucas lo escribió ya en el año 75. Fíjense, sí es importante las fechas, porque Marcos lo escribió en el año 64, antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido, bueno, Jerusalén en su totalidad y el templo fue destruido en el año 70 por Tito, el capitán romano. Pero entonces Marcos no lo había vivido. Entonces en su evangelio no nos habla nada de eso. Pero Lucas, que ya lo escribió en el 75, él sí se le nota en el evangelio que ya vivió esa caída del templo, la caída de Jerusalén y del templo. Entonces su evangelio tiene aspectos distintos. Y San Lucas se fundamenta en Marcos. Lucas se fundamenta en Marcos. Entonces, por eso se parecen tanto los evangelios, porque Lucas se fundamenta en Marcos. Y vamos a ver que Mateo también se fundamenta en Marcos. Marcos es el telón de fondo para Lucas y para Mateo. Pero bueno, Lucas, además de fundamentarse en Marcos, se fundamenta en el Mateo en arameo y se fundamenta en la fuente Q, esta fuente suplementaria, también. Pero además Lucas es historiador y Lucas investiga y pregunta aquí y allá, y de esas fuentes que se llaman propias también las utiliza. Es decir, tiene Lucas fuentes propias, tiene cosas que relata que Marcos no relata,
porque Lucas las obtuvo de esas fuentes propias, de esas investigaciones que hizo. Lucas se parece muchísimo a Mateo, pero tiene además esas fuentes propias. Lucas se parece a Marcos, quise decir. Bueno, ahora, Mateo es el último de estos tres sinópticos. Mateo ya vivió la caída de Jerusalén y del templo, pero también ya comienza a vivir esa problemática terrible que sufrieron los cristianos, porque los cristianos en un principio se reunían junto con los judíos en las sinagogas para la palabra de Dios. Y Perdón, además, nos quedan 5 minutos. sí, y gracias. Y en fin, pero llegó el momento en que ya los judíos quisieron replegarse y hacer ellos muy bien, muy firme, muy exigente la religión judía y corrieron de las sinagogas a los cristianos. Eso ya se está dando cuando Mateo escribe. Mateo también se basa en el Mateo arameo, en la fuente suplementaria Q. Ya dije que se basa como telón de fondo en el Evangelio de San Marcos, y Mateo además también tiene sus fuentes propias. Entonces, el Evangelio de San Mateo también dice cosas que los otros dos no dicen, porque tiene sus fuentes propias. Entonces, por eso los tres se parecen mucho, porque se basan en San Marcos. Dicen lo mismo, aunque lo dicen con diferente estilo. Y las fuentes propias de Mateo hacen un poco diferente a Mateo, y las fuentes propias de Lucas hacen un poco diferente a Lucas. Entonces, espero que se haya entendido esto. Dejar de compartir. Bueno, entonces, de esa manera se fueron formando los evangelios. Ahora, lo que les preocupó a los evangelistas siempre fue mantener intacto el depósito de la fe, que estuviera en los evangelios intacto el depósito de la fe, esa fe que se fue proclamando desde un inicio oralmente y que después fue escrito, que se mantuviera intacto el depósito de la fe. Entonces, en segunda de Timoteo, también, por ejemplo, segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que me escuchaste en presencia de muchos testigos, transmítelo a personas de fiar que sean capaces de enseñárselo a otros. Eso de personas de fiar quiere decir que sean fieles al mensaje del Evangelio. Y el último Evangelio que se escribió fue el de Juan. En el año 90 o 100 se escribió el Evangelio de Juan, muy distinto a los sinópticos, pero seguramente, como ya se escribió mucho después, Juan ya no quiso repetir lo mismo de los sinópticos, sino que le quiso dar un colorido especial, algo diferente, quiso decir las cosas diferentes, y por eso nos habla de la, bueno, de la trascendencia de Jesús, pero no es eso, sino de la preexistencia de Jesús. Nos habla de la preexistencia de Jesús, que solamente Juan nos habla de eso, y es el Evangelio cuarto. El cuarto Evangelio es el Evangelio según San Juan. Bueno, a veces San Juan sí utiliza algunas cosas de los evangelios sinópticos, pero regularmente no. Es un evangelio muy original, es diferente. Bueno, pues creo que me quedan ya 2 minutos, entonces quiero nada más despedirme de ustedes. Muchas gracias por haber asistido. Vamos a seguir con nuestras cápsulas. Cualquier interés que tengan especial de algún tema, háganlo saber aquí en todos el WhatsApp de Cápsulas de Fe. Escriban sus inquietudes, las ganas que tienen de tener un tema u otro, y ya la semana que entra va a ser un tema diferente. Creo que es un tema de liturgia la próxima semana. De todos modos, nos estamos viendo, aunque sea así en pantallita, nos vamos a seguir viendo todos los miércoles.
Nos despedimos dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo Amén. que terminen la semana muy contentos y muchas bendiciones de Dios para todos. Gracias igualmente, Esperanza, y para todos. Gracias. Gracias. Entonces, Muchas gracias, Esperanza. gracias. Nos vemos pues, que estén todos muy bien y que Dios nos bendiga mucho a todos también. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Adiós. Y sí, voy a